Buenos días, profesor. En esta ocasión haré ahora la presentación, explicación y demostración de la práctica 2 llamada Puertos 2, aplicando aritmética básica. En la descripción de esta práctica tenemos que por el puerto C se obtiene el dato de las 8 líneas del puerto B al que está conectado un dead switch, sumándole el valor de una constante que en este caso es 2. Entonces, el código en sí es el mismo al de la práctica 1 llamada puertos 1, a excepción de la última instrucción, que de todas maneras explicaré rápida y sencillamente el código en general. Lo primero que tenemos, como en todo código, es la función voidMain, la cual representa el punto de inicio de ejecución del código. Esta función es esencial en todo código y proyecto nuevo. Sin esta función simplemente el programa no responderá. Después tenemos el registro Ansel y Ansel H. Estos registros configuran los pines de un puerto, ya sean como digitales o analógicos. En este caso los configuramos como digitales por propósitos de la práctica, siendo 0 lógico de 0 a 2.5 volts corriente directa y 1 lógico de 3.5 a 5 volts de corriente directa, sabiendo que el 0 lógico es digital y 1 lógico es analógico. Después tenemos el registro port, el cual su función es simplemente de lectura, es decir, lee el estado en el que se encuentran los pines del puerto correspondiente, inicializando así los puertos B respectivamente en este caso. Ahora tenemos el registro tris, que como sabemos configura los pines de un puerto como entrada o salida, siendo 0 lógico salida y 1 lógico entrada. Por propósitos de la práctica configuramos el puerto B como entrada, puesto que ahí tenemos los mini interruptores que nos permitirán ingresar los valores o estados lógicos, ya sea alto o bajo. Para esto configuramos en sistema hexadecimal, que si pasáramos de sistema hexadecimal a sistema binario obtendríamos esto de aquí, lo cual son 8 unos, configurando así los 8 pines del puerto B como entradas. Lo mismo con el puerto C, que los configuramos como salidas, que si lo pasáramos a base binario obtendríamos esto de aquí, que no es nada más que 8 ceros, configurando los 8 pines como salidas. Y ahora pasamos a la siguiente instrucción, la cual es while, en la que le aplicamos un ciclo sin fin dentro de los paréntesis. Sabemos que esta instrucción es una instrucción de control repetitiva, la cual no se cancelará a menos que una de sus instrucciones que estén dentro de sus corchetes sea falsa, siempre y cuando sea falsa. Ahora pasamos a la siguiente instrucción, la cual es la que nos importa, puesto que es el cambio que le realizamos a diferencia de la práctica número 1. En esto estamos indicando que port igual a port B más 2. Aquí en el comentario nos indica, el puerto C registra como salida lo que entra en el puerto B, pero la única diferencia es que a esto le vamos a sumar una constante, la cual va a ser 2. Debemos tener en cuenta también que los LEDs de derecha a izquierda van de 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces, vamos a indicarle que en el puerto C se vea reflejado exactamente igual a lo que tengamos en el puerto B, más aparte una constante que es 2. Dicho todo esto, pasemos al circuito en Proteus. Aquí le damos play y veremos los componentes electrónicos, que primero y más que nada es el PIC 16F887 junto con 8 mini interruptores que sirven para introducir los datos por el puerto B. Por el puerto C, que es la salida, obtenemos la señal en 8 LEDs normales junto con 8 resistencias de 330 ohms cada uno. Dándole play a la simulación, vemos que se enciende el segundo LED equivalente a 2, puesto que como ya dijimos es 1, 2, 4, 16 hasta 128. ¿Por qué pasa esto? Bueno, primeramente porque hay que entender que es una constante y sabemos que una constante siempre será constante, entonces siempre permanecerá aquí. Y la otra manera es que si lo queremos ver de una suma, podremos verlo también. ¿A qué me refiero con esto? Bueno, aquí lo que está interpretando el código es reflejar exactamente igual a lo que tengamos en el puerto B. En el puerto B que tenemos un 0, pero aparte de esto le vamos a sumar una constante, que es 2. 0 más 2 igual a 2. Entonces ese resultado lo envía por la señal, que es la constante número 2. Y este siempre va a permanecer ahí. Entonces todo lo demás se interpretará exactamente igual, ignorando por ahora el segundo LED, siendo el primero, el tercero, el quinto, sexto, séptimo, octavo, todos encenderán exactamente igual como yo lo indique en el puerto B.
pero la única diferencia es que a esto le sumamos la constante 2, la cual siempre permanece aquí. Como acabamos de ver, yo encendí todas menos el segundo LED, que ya está encendido. ¿Qué está pasando aquí? Bueno, no es ningún truco de magia, es por esto que vamos a explicarlo. Esto como una suma. Si yo activo el LED segundo, que es el que ya está encendido, se brinca al tercero. ¿Por qué? Bueno, porque aquí le indico el valor número 2. Entonces el puerto C debería reflejarlo exactamente igual. Pero recordemos que le estamos sumando una constante, la cual es 2. Entonces si le sumo 2 más la constante 2, me enviará el resultado número 4. Y se enciende el LED número 3, que es equivalente a 4. 1, 2 y 4. Si enciendo el tercer LED, se vuelve a brincar 1, puesto que ahora estamos indicándole que debería reflejar exactamente el valor número 2 y 4. Más aparte la constante, ¿cuánto es? Que es 2, que es 2 y 4 son 6, más la constante 2 es 8. Entonces aquí envía el resultado número 8. 1, 2, 4 y 8. Y es así. Entonces si yo activo esto y activo nuevamente el que ya está encendido, se vuelve a brincar. Pues por lo mismo, porque tenemos estos valores, que es 2, 4, 8. 8 más 4 son 12, más 2 son 14, más la constante son 16. Y se enciende el LED número 16. 1, 2, 4, 8 y 16. Entonces, pero en sí simplemente permanece ahí la constante. Es decir, yo siempre puedo activar todos lo mismo, todos exactamente igual, todos exactamente igual y se reflejarán exactamente igual más la constante. Pero si yo activo, ojo aquí, vemos cómo cambia drásticamente la cosa aquí. Lo activo y se brinca literalmente hasta el último. Podremos decir que porque están ocupados estos espacios, pero como ya lo vimos, lo podemos interpretar como una suma, puesto que estamos indicándole el valor número 2 más el 4 más el 8 más el 16, el 2, el 4, 8, 16, el 32 y 64, que cuánto es 126. Más aparte la constante, ¿cuánto es? 2, que eso nos da 128. Entonces nos envía el resultado directamente al LED número último, que equivale a 128. 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64 y 128. Entonces aquí no hay ningún truco de magia, es simplemente entenderlo de esa manera. ¿Y qué pasa si yo activo el último LED que ya está encendido? Bueno, desaparece. ¿Por qué desaparece? Porque en realidad estaría pasando al siguiente LED, nada más que como no lo tenemos conectado, este simplemente no aparece dentro de aquí, porque junto con estos 8 LEDs que tenemos aquí no nos arroja el resultado que nos daría esta suma. Es por eso que brincaría en este caso al siguiente, pero como no lo tenemos conectado simplemente desaparece, porque como estamos viendo simplemente se brinca al siguiente, se brinca al siguiente y se brinca al siguiente, que sería este. Y todo esto puesto que así lo indica la suma, sumando este daría el siguiente, sumando esto daría el siguiente y así sucesivamente. En el reporte de prácticas nos indica qué pasaría si cambiáramos el signo de más en el código por el signo de menos, pero en este caso lo cambiaré por uno de multiplicación. O vamos a ver otra suma, vamos a ver la suma de 12. Guardamos, compilamos, vamos a micro C. ¿Y qué se enciende? Se enciende el LED número 3 y el 4, puesto que aquí está la constante número 12. En vez de 2 será la constante número 12. Entonces, esta siempre permanecerá encendido. Y
como ya lo dijimos, podemos interpretarlo también como una suma. Entonces, si yo activo el LED número 1, tengo 1 más 12 son 13. Entonces aquí, como es la constante 12, más el número 1 son 13. Y, y así como lo explicamos con el número 2, es lo mismo junto con el código número 3. Miren, veamos aquí qué está pasando. Aquí vemos que es 2, 8 y 16, que es 26, más la constante 12 son 38. Ahora vamos acá a los LEDs. Tenemos que 2 más 4 más 8, no, 2 más 4 más 32 son 38. ¿Cómo nos salió? Aquí. Es por esto que digo que también lo podemos entender como una suma. Sí, podemos decir que también puede ser una suma. Bueno, ahora vamos a cambiarlo por una multiplicación para entender la aritmética básica dentro de este programa. Por 2, vamos a multiplicarlo por 2. Guardamos, compilamos y vamos a Proteus. Apagamos los switches que tengamos encendidos. Y ahora ya no tenemos ningún LED encendido como el inicio anteriormente. ¿Por qué pasará esto? Bueno, porque ahora la constante sí está ahí, pero el resultado ya no es el mismo. En una suma sabemos que 2 más 0 es 2, pero ahora sabemos que en una multiplicación 0 por 2 es 0. Y si activo el segundo LED sería 2, aquí en la señal 2. Por la constante 2 es 4 y nos da 4. 1, 2, 4. Entonces si yo activo el 2 y el 4, estoy arrojando una señal de 6. Pero esta señal se multiplica por la constante 2. 6 por 2 es 12. Entonces aquí tenemos 12. Tenemos que 1, 2, 4 y 8. 8 más 4, ¿cuánto es? 12. Y hasta aquí finaliza mi explicación de mi práctica número 2. Mi nombre es Asael Castillo Andrade del equipo número 1, presentando mi código puertos 2 aplicando aritmética básica. Hasta pronto.